Muy bien, continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 22. Y si hay un momento en las Escrituras donde venga quizás a nuestra memoria el dolor, la angustia, quizás es esta porción que vamos a leer y a estudiar en el día de hoy, que es precisamente el momento en que nuestro Señor Jesucristo se encuentra en un huerto. Es interesante, pues la historia de la humanidad comienza en un huerto, termina también en un jardín completamente perfecto, al final allí en Apocalipsis, y entre medio de estos dos huertos o jardines se encuentra este huerto. Vamos a dar lectura primero y luego vamos a tener nuestro estudio en el día de hoy. Y acompáñeme, Lucas capítulo 22, del verso 39 al verso 46. Lucas 22, del 39 al 46, dice así: Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a orar un minuto. Señor, rogamos para que tu palabra nos pueda traer luz, tu espíritu nos pueda traer luz sobre esta porción de tu palabra, y no solamente entender lo que está sucediendo, sino que sobre todo pueda haber algo aquí para nosotros, que tu espíritu use esta porción y las lecciones y enseñanzas que podamos sacar de aquí, para que conforme a nuestra necesidad tu espíritu también pueda consolarnos, animarnos, exhortarnos, corregirnos, redarguirnos de nuestro pecado y poder, Señor, volver a casa diferente, desafiados por tu palabra, pero también con decisiones en nuestra vida respecto a lo que tu palabra nos enseña. Háblanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia tiene muchas historias, muchas de ellas muy desafiantes, muy interesantes, pero si hay una historia que está colmada de dolor y tristeza, quizás podríamos decir esta historia, esta porción, este lugar, este momento aquí en las Escrituras. Ustedes saben, a mí me gusta la música, y hay una composición, yo se las voy a poner así, cortito, y la van a identificar. A ver si logro ponerla aquí para que la escuchen un segundo. Miren, a ver. ¿Alcanzan a escuchar algo? Este es un nocturno de Chopin, el nocturno en do sostenido menor. Él lo escribió como un ejercicio musical para su hermana, nada más. Luego de muchos años, porque él lo escribió y casi después de 30 años se publicó, le contó a un amigo, Liszt, ¿no?, otro gran compositor, y decía: si hay una de mis composiciones, las composiciones de Chopin tienden a la nostalgia, pero si hay una que está colmada de dolor y tristeza, es esta. Él no lo escribió en sus apuntes, porque en los apuntes donde él escribió dice ejercicio para mi hermana, no. Pero él luego lo confesó a uno de sus amigos. Y es interesante, si usted ha visto la película El pianista, ¿la conoce esa película? Que cuenta la historia, ¿no?, de un hombre que polaco, siendo perseguido en el tiempo del Holocausto, de origen judío,
comienza tocando esta misma pieza cuando en la última transmisión de la radio polaca allí en vivo, pero también cuando se encuentra en peligro, toca esta porción a un soldado alemán, ¿no? Y lo impacta tanto que lo deja con vida, ¿no? Y es la historia de Spearman, está basado en una historia verdadera. También en uno de los campos de concentración fue esta misma pieza que ocupó una mujer para tocar e impactar la vida de un hombre allí, que también estaban yendo todos a la cámara de gas y pudo salvar su vida. Algo tiende a decir esa composición que tiende a mostrar quizás ese dolor y angustia. Hay muchas pinturas que quizás nos pueden evocar lo mismo, pero si hay un lugar, una historia, un relato, una porción que está colmada de estas cosas, de estos sentimientos, es lo que acabamos de leer ahí en Lucas. Lo tenemos en otro de los evangelios también, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas y la diferencia es que no se queda solamente en el dolor y en la tristeza y en la angustia que sufre y que está padeciendo nuestro Salvador, sino que si no fuera por esa angustia precisamente allí, no habría luz al final para nosotros precisamente. Yo quiero que veamos hoy día lo que está aconteciendo, veamos algunos detalles ahí interesantes, pero al final ver también, como siempre, cuáles son las cosas prácticas de las que yo me puedo tomar de aquí, de las verdades que hay aquí. Pues sin duda pensamos en lo que está pasando aquí y nos afecta, ¿no? Y quizás quedamos simplemente en la angustia que está padeciendo nuestro Salvador y no miramos más allá, como Él también lo está haciendo, mirando más allá de esta realidad. Como dijimos, puede haber dolor y angustia, pero fue allí en este huerto a oscuras es donde sale con la mayor luz con la que podemos ver a nuestro Salvador. Vamos a la porción de nuestra Escritura y vamos a ir viendo allí verso a verso qué es lo que nos está mostrando. Dice que saliendo ¿de dónde? ¿Se acuerda dónde estaba el Señor Jesucristo aquí? Estaba con los suyos, lo vimos la semana pasada, lo vamos a conmemorar ahora en un momento. Está celebrando la Pascua y allí instituye la Santa Cena, lo que nosotros recordamos en obediencia. Y allí Él está diciendo ya de manera bastante clara lo que representa el pan, lo que representa el jugo, diciendo: es necesario hacer esto en memoria de mí porque yo voy a ser molido, porque mi sangre va a ser derramada. Entonces salen, otros de los evangelios nos dicen que salen cantando el himno, cantaban ahí de los Salmos 113 en adelante, salen y fue al Monte de los Olivos. Este es la montaña que está al frente de la ciudad de Jerusalén, pasando el valle de Cedrón hacia el oriente, donde está, como nos dice aquí, llena de olivos hasta el día de hoy, aunque los de hoy día no son los mismos del tiempo de Cristo. Recordé, la ciudad de Jerusalén en el año 70 fue destruida completamente y lo más probable es que toda esa montaña llena de olivos fuesen quemados, pero datan muchos de cientos de años esos olivos que aún siguen allí. Y en ese lugar había un huerto, un jardín llamado Getsemaní, como nos dicen otros de los evangelios, y que significa precisamente el lugar donde se prensa la oliva, ¿no? El aceite, donde se hace allí aceite. Ese es el lugar, ese es el significado del nombre. Pero dice que cuando llegó a este lugar, les dice a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. ¿Y se acuerda cómo termina? De la misma manera, esta porción al menos. Entonces ya podemos sacar de aquí que hay algunas enseñanzas o podemos sacar algunas aplicaciones acerca de la oración. Ya vamos a ver cuál, porque también no solamente que Él les dice a sus discípulos que oren, al final le dice oren para que no entren en tentación, pero al principio le dice oren que no entren en tentación. Preguntar, ¿qué tentación? ¿Cuál es la tentación aquí? ¿No? Pero vemos que sobre todas las cosas lo que nos llama mayormente la atención es que nuestro Señor Jesucristo va a este lugar a orar. Ya lo hemos visto en el Evangelio de Lucas que Jesús, cuando había mucha gente, Él siempre, en un momento desaparecía, se apartaba y iba a orar. Normalmente de madrugada, a veces pasaba
la madrugada orando y ya cuando amanecía se juntaba con los suyos. Y vemos aquí, ¿no?, sin duda, la necesidad de nuestro Salvador, siendo el mismo Dios, de buscar la dirección del Padre, pero no solamente la dirección del Padre, sino que la fuerza del Espíritu para poder continuar con la labor y el llamado que nuestro Salvador tenía. Ahora, dijimos que salen allí, lo vimos las otras semanas y los versículos que vienen no los vamos a estudiar la siguiente semana porque los vimos hace unas semanas atrás, ahí cuando arrestan a Jesús. Vemos que después de esto viene, ¿no?, Judas con un séquito de soldados para arrestar a nuestro Salvador. Él sabía que ese iba a ser el último momento de libertad que iba a tener con intimidad de sus discípulos, con sus discípulos. Ahora, lo interesante, como decíamos al inicio en la introducción, ¿por qué un huerto?, ¿no? Dijimos que la historia humana empieza en un huerto, ahí en Génesis, ¿no?, en el huerto del Edén, y ahí también es donde, en ese mismo huerto, es donde entra el pecado al mundo. Como nos dice Romanos, ¿no?, que por un hombre entró el pecado a este mundo, ¿no?, y así pasó a todos los hombres. Entonces vemos aquí lo interesante de esta simbología quizás, ¿no? Ahora, para los redimidos la historia también va a culminar en una ciudad jardín donde ya no habrá pecado, dice Apocalipsis 21, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa expectativa que tenemos y esperanza de un día, todas esas dolencias que tenemos ahora, producto de la humedad en estos días, algunos de nosotros que están más grandes, ¿verdad? Y todos esos dolores también del alma, debido a nuestra historia, ya no habrá más y no nos afectará nunca más. Pero entre ese huerto y el del Edén, entre el huerto donde el hombre falló y el huerto donde Dios reina, se halla este huerto, el huerto de Getsemaní, el huerto donde Jesús está orando, y está orando algo donde Él está aceptando de alguna manera la copa de la mano de su Padre. Juan nos dice que cuando Jesús fue al huerto cruzó el arroyo de Cedrón, que es lo que separa la ciudad de Jerusalén con el Monte de los Olivos. Busqué estos días cuántas veces sale mencionado el Monte de los Olivos en las Escrituras, y la verdad es que sale mencionado bastante pocos. En Zacarías, como una referencia a eventos futuros todavía para nosotros, que dice que el Señor pondrá su pie en el Monte de los Olivos en su segunda venida, y dice ahí que el Valle de Cedrón se abrirá y el Monte de los Olivos se partirá en dos, pero es algo que todavía no acontece. Y luego en el Nuevo Testamento menciones como estas, pero dentro de la historia de Israel no hay ninguna. Y es interesante ver que al menos hay una mención del Monte de los Olivos que está en 2 Samuel 15, si la quiere anotar para verla después. Pero es interesante porque parece que hay alguna similitud allí, y es la historia cuando David escapa de Jerusalén. ¿Se acuerda que uno de sus hijos se rebela en contra de él y toma el reino? Absalón, ¿se acuerda? Él se hace de la ciudad, entonces antes de que él llegue a la ciudad de Jerusalén y destruya todo a David y todos los suyos, él se va. Y dice 2 Samuel que David con todos los suyos cruza descalzo por el valle de Cedrón y sube por el Monte de los Olivos, y dice que va llorando, angustiado allí. Y sabemos que David no es cualquier personaje. Cuando vamos al Antiguo Testamento, David es un tipo de Cristo. Muchas de las cosas que pasan y suceden con David nos ilustran también de alguna manera a nuestro Salvador. Por eso es que se le llama también a Jesucristo también el Hijo de David. Y es ese la única referencia que tenemos en el Antiguo Testamento a una experiencia de alguien que pasa o permanece aquí en este lugar, y sin duda ambas experiencias tienen que ver con angustia, ¿no? La diferencia es que hay uno que quedó allí. David siguió de largo, ¿no?, y escapó, pero hay uno que quedó aquí, donde son prensadas las olivas para extraer su aceite. Allí es donde todo el ser de nuestro Salvador, recordemos que nuestro Salvador es plenamente Dios, pero también plenamente hombre.
Y como hombre, según lo que nos dice Hebreos, sufrió tal como tú y yo sufrimos en nuestra humanidad. La diferencia es que Él sin pecado, pero nosotros, ¿verdad? El pecado nos aflige. Y pasa esta angustia Jesús allí, en este huerto, donde el Señor comienza a orar. Y lo que vemos aquí es que, bueno, dice ahí, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Al parecer, los otros evangelios nos dicen que a Él le acompaña Juan, Jacobo y Pedro, los más cercanos a Él. Y a un tiro de piedra podría ser media cuadra, como 40 metros, 45 metros, que es una distancia donde te permite quizás tener soledad, pero te están viendo, ¿no? No estás lejos, no estás escondido. Y estos detalles, por supuesto, Lucas no lo sabe de algún testigo ocular, probablemente de Pedro, que pasa tiempo con Lucas y le ha de contar estos detalles. Y dice que les dice a sus discípulos que oren, que no entren en tentación. Y yo pensaba, ¿cuál podría ser la tentación aquí? Tenemos que ir un poquito más atrás, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sucede un poco antes de esto? Los discípulos ya se están dando cuenta que el Señor va a sufrir. Él se los ha declarado muchas veces, ¿verdad? Pero ahora se dan cuenta que es verdad que va a padecer y va a ser muerto. ¿Se acuerda cuál fue la reacción de alguno de ellos? Vimos la de uno, el traicionero. ¿Qué hizo? Lo vendió. No sabemos por qué, pero tratamos de hacer un análisis ahí. Dijimos probablemente porque muchos de sus planes se vieron frustrados. El Salvador que viene a libertarnos de este imperio, ahora no lo va a hacer. Pedro, ¿se acuerda qué dice? Yo voy contigo hasta la muerte. Aún en el mismo instante en que están tomando preso a nuestro Salvador, Él saca ¿qué cosa? La espada. Él intenta por medios humanos impedir que el Salvador vaya ¿a dónde? A la cruz. Pensemos por un momento, ¿qué sucedería si el Salvador no llega a ese lugar? Entonces, yo pienso, ¿cuál puede ser un motivo de una tentación en ese momento? Es que los discípulos hagan nuevamente, ¿no? Esfuerzos para impedir que el Salvador sufra y por medio del sufrimiento poder redimir. Y ya nos dice las cartas de Pablo, para sí un pueblo de judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres. Pero por supuesto, la tentación aquí podría estar representada en impedir que la voluntad de Dios se lleve a cabo. ¿Cuántas veces, no? Somos nosotros los que, por medios humanos, carnales, impedimos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Por eso el Señor, cuando enseña cómo orar, ¿se acuerda? Orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo siempre se hace tu voluntad. Oramos para acá en la tierra, también nosotros podamos hacer tu voluntad, se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque luchamos todo el tiempo con que la voluntad de Dios se haga acá, en nuestra vida. Y el Señor les pide a sus discípulos que oren. Y Él dice, verso 41, que se apartó de ellos, ya lo mencionamos, pero acá hay un detalle al final del versículo. Dice que puesto de rodillas. Nosotros quizás tenemos esta inclinación que si vemos una pintura de alguien orando, lo vamos a ver puesto de rodillas orando. Nosotros tenemos esa concepción. Pero resulta que en una cultura judía orar de rodillas no era la manera de orar. Y lo hemos visto. Cuando el Señor dice, ¿han visto cómo oran las personas? Especialmente los fariseos. Dice, puestos en pie, oran. ¿Por qué era la manera de orar? La manera de orar era de pie, no arrodillado. Pero aquí vemos que ya lo hizo. ¿Se acuerda cuando fue momentos antes de esto? Y lo vimos la semana pasada, que el Señor también se pone de rodillas. Cuando está en la cena y comienza ¿qué?
a lavar los pies de sus discípulos. Por supuesto que es una señal de reverencia y pensamos, nuestro Salvador, el mismo Dios hecho hombre, humanamente y muy carnalmente diríamos, no tiene necesidad de ponerse de rodillas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué doblar la rodilla? No solamente en sentido de reverencia, sino que normalmente nuestras rodillas se aflojan cuando estamos en angustias, ¿no? Sentimos que nos tiemblan las piernas y sucumbimos ante la presión quizás de lo que estamos padeciendo, ¿verdad? Y caemos al piso y debemos pensar en esto. Nuestro Salvador está en un momento humanamente donde probablemente ninguno de nosotros hemos llegado a vivir y quizás ni siquiera lleguemos a vivir. Y si hemos vivido quizás un momento de tanto dolor y angustia, ni se compara con el que está viviendo nuestro Salvador en lo humano en este momento. Dijimos que se trata de un momento significativo para nuestro Salvador, porque es inmediatamente antes de su arresto. Jesús, antes de ser arrestado y ya entrar de camino derecho hacia la cruz, el último momento de libertad, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que busca Jesús? Busca la presencia de Dios Padre. Y esto nos enseña ya una cosa. Cuando a veces el mundo se está por caer, ¿verdad? Y se está cayendo tanto que nuestras rodillas se doblan y no sabemos qué hacer, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Buscamos la presencia de Dios en oración como lo hace nuestro Salvador? Que aquí vemos tanto su agonía, pero también, que son las dos cosas y las enseñanzas que vemos aquí, que vemos que en su agonía, en su dificultad, lo que hace es buscar ¿a quién? A Dios. Miramos nuestro corazón y muchas veces en la dificultad, en la angustia, lo que hacemos nosotros es malabarear, ¿verdad? Muchos de nosotros somos expertos en malabarear, ¿no? En buscar cómo encontrarle la vuelta a las situaciones, ¿no? De resolver nosotros nuestros problemas, de intentar buscar salidas en lo humano y hasta que no damos más, entonces decimos, bueno, a ver, vamos a pedirle a Dios, ¿no? A veces, yo lo digo de manera irrisoria, ¿no? Tenemos un dolor y probamos con el Perifar, con el Diclofenac, con el Dolorub, con el Mejoral, con todas esas, y ya cuando no tomamos agüita de la hierba que sea, y ya dice, capaz que vamos a orar, ¿no? Le vamos a pedir al hermano, estoy enfermo, oren por mí. ¿Cuál es nuestra actitud al momento donde realmente necesitamos? Nuestro Salvador, en este momento de agonía, busca a su Padre en oración y ya nos enseña a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pero también aquí vemos tanto su búsqueda, ¿no?, de la presencia de Dios, sino también su deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y en eso parece que se le va la vida. Y también es el otro punto de enseñanza para nosotros hoy, ¿no? Y lo vemos aquí de qué manera lo ejemplifica nuestro Salvador, ¿no? Vemos aquí a un hombre, el humano, buscando dependencia de Dios y está comprometido al mismo tiempo con hacer la voluntad de Dios, ¿no? Vemos a alguien que hace frente a la prueba, ¿de qué manera? Volviéndose a ¿quién? A Dios. Buscando a Dios, expresándole en oración sus emociones. Acá Lucas no nos consigna cuál es la oración. Tenemos que ir a Juan, capítulo 17, ¿no? Y ahí está la oración de Jesús, ¿no? Vamos a ver un poquito. Vaya conmigo, Juan, por un momento. Juan, capítulo 17. Lo primero que pide, verso 1. Habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo. Juan es testigo de esto, ¿no? Dijimos que él está ahí, algunos metros, viendo lo que está orando el Padre Jesucristo y escuchando. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué petición, ¿no? Podría decir,
lo que sabemos que pide, y nos dice, Lucas, verso 42, volviendo a Lucas, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, ¿no? Que es muchas veces nuestra oración, Señor, sácame de esta, ¿verdad? Ya vamos a ver qué significa esto, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero lo primero que ora el Señor aquí es, Señor, Padre, ese momento, glorifica a tu Hijo. Que tu gloria sea en mí. ¿Y eso qué significa? Que se haga, por eso dice, que se haga tu voluntad en mí. Si hay una manera en que Dios puede ser glorificado en la vida del Hijo, de la misma manera que Dios puede ser glorificado en la vida de sus hijos e hijas, es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y luego comienza a orar, ¿no? ¿Cómo les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Comienza a orar por quién, por los suyos, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, y comienzo a orar por ellos. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y comienzo a orar, ¿no? Guárdalos, ¿no? Dice allí el verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y continúa orando por los suyos, pero también ora por ti y por mí. Pero allí, en el momento de angustia y de agonía, vemos a un Salvador que lo que hace es orar, dirigirse al Padre para pedir esto. Al menos vamos a ver lo que nos dice Lucas, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso de pasa de mí esta copa? Sabemos que el Señor ya le había declarado a los suyos que Él iba a morir. Y es interesante, porque aquí dijimos que lo que los acompañan más cercanos son Pedro, Juan y Jacobo. Y ya ha habido al menos 3 veces que ha compartido ocasiones especiales solo con ellos 3. La primera vez en Lucas capítulo 8, cuando resucita la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Solo ellos 3 entran y le dice, no digan de esto a nadie. Después lo vemos cuando en el monte de la transfiguración, en Lucas capítulo 9, Él les muestra un poquito, baja al cierre y les muestra un poquito de su gloria. Ahora está hablando allí con Moisés y con Elías. ¿Y se acuerda de qué están hablando allí? De lo que iba a padecer el Salvador. Entonces es interesante que las 3 veces que ellos están cerca, lo que hace común esas 3 ocasiones es la muerte del Salvador. Al menos la muerte. Antes fue la muerte de la hija de Jairo, pero John Campbell Morgan dice que en cada una de estas ocasiones tuvo algo que ver con la muerte. En la casa de Jairo, Jesús mostró que era victorioso sobre la muerte. En el monte de la transfiguración, como Moisés y Elías hablan de su partida, de que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y aquí en el huerto vemos que Jesús estuvo sumiso también a la muerte. Cada uno de nosotros, si pensamos en la muerte, no es un pensamiento recurrente, ni mucho menos algo que queremos ponernos a pensar. Pero la verdad es que la muerte es más cercana de lo que pensamos. No solo nuestra propia muerte, que en algún momento sabemos que vamos a morir. Si algo seguro tenemos es que vamos a partir de este mundo, sino que a veces a nuestro alrededor no sabemos cuándo va a pasar algo a nuestro alrededor donde nos afecte de esta manera.
Y aquí en el huerto vemos a Jesús que estuvo allí. También en el último momento, el Hijo de Dios sabía muy bien que iba a resucitar de los muertos sin duda, pero su alma experimentó una agonía al vislumbrar que la muerte se acercaba. Ahora decimos, pero era el Salvador, ¿cómo le va a afectar? Él sabía que iba a resucitar, pero vemos que en lo que venía no solamente iba a morir. Sabemos que el Salvador, antes de morir, ¿qué sucedió con él? Fue maltratado, fue humillado, sufrió la vergüenza, el dolor de la cruz, pero todavía más. Dice la Escritura que fue hecho pecado por nosotros. Dice que fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en él. El justo, Pedro dice, el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Entonces, claro que la muerte significaba en algún aspecto alguna agonía, algún dolor, pero creo que la mirada de Cristo va más allá a lo que él iba a experimentar. ¿Se acuerda cuál fue una de las palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué? Citando un salmo, ¿por qué me has desamparado? El Padre, Jesucristo sabía que se iba a encontrar a poco de esto en un momento donde la agonía iba a ser tal que iba a superar incluso el dolor físico que iba a padecer allí. Ahora, por supuesto, la Escritura en el Antiguo Testamento muchas veces habla de la copa, de la ira de Dios. Y lo más probable es que cuando dice pasa de mí esta copa, está hablando en referencia a eso. Tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran, ¿no? Y que nos hablan acerca de que esta referencia a la copa es una referencia a varios pasajes en el Antiguo Testamento donde se nos habla que la ira de Dios va a ser derramada sobre su pueblo, ¿no? Y por supuesto lo que está sucediendo y lo que va a suceder es que la ira de Dios va a ser derramada sobre el Hijo. ¿Para qué? Para que no fuese sobre nosotros, ¿verdad? Y eso también producía en el Salvador esta agonía que lo lleva a orar y pidiendo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero, hay un pero aquí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, en este texto hay el énfasis, ¿no? Como lo mencionábamos recién, a la oración, ¿no? 2 veces Jesús exhorta a sus discípulos a orar y a evitar caer como víctimas en la tentación o la prueba que está por venir, ¿no? Pero él mismo ora intensamente aquí y pide que pase de mí esta copa. ¿Qué significa? Hay quienes piensan, ¿no?, que es referencia a lo que está por venir a la muerte, pero hay quienes también, y puede ser, y quizás pueden ser las dos, ¿no?, en este momento y también pensándolo por venir. Porque, ¿no?, pensamos que la copa es el símbolo, ¿no?, de la ira, allí en la cruz donde el Señor va a sufrir todo esto que sufrió. Pero ¿por qué era necesario pasar por Getsemaní antes de la cruz? Porque, como dijimos, normalmente creemos, y está bien, ¿no?, ver que la copa como el símbolo de la cruz, ¿no?, que se cree que Jesús está pidiendo al Padre que si fuera posible apartarse, ¿no?, de su camino al sacrificio, ¿no?, en el Calvario. Pero si vemos a la luz de lo que está sucediendo, Lucas nos está registrando aquí la agonía intensa de Jesús aquí. Tanto que en el verso 43 y 44 solamente están en Lucas, ¿no? Probablemente los Juan o Pedro, que Pedro no escribió un evangelio, pero Juan al escribir el evangelio, él se ciñó a otras cosas, a la oración más que nada. Pero ellos, siendo testigos, se lo dicen a Lucas y Lucas le parece bien a escribir estas palabras. Dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo. Tanto, ¿por qué? Dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como ¿qué cosa? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay quienes han visto que esto puede suceder. Ahí dicen, no eran gotas de sangre, eran como gotas, ¿no? La sangre más espesa que el sudor. Hay quienes han visto esto
en personas con mucha angustia, que se mezcla, se rompen pequeños vasos en las glándulas sudoríparas, que se mezcla la sangre con el sudor y cae como si estuviera sudando sangre. Pudiese ser, eso se ha dado, es poco común, pero pudiese suceder y quizás a eso se está refiriendo Lucas. Pero más allá de esta situación, si se está dando o no. Lo que pasa acá, y quizás lo que Jesús quiso decir con esta copa, ¿no? El sudor, dijimos, era tan profundo que Lucas lo describe, ¿no? Como médico, ¿no? Como un estado físico y mental extremadamente agudo. De manera que él está en peligro inminente, por eso es que dobla sus rodillas para orar, está en postración, aún incluso casi agobiado de muerte. Y la posibilidad de que el sudor, dice un comentarista, se convierta en sangre, es posible por razones fisiológicas y no tiene aquí quizás algo de simbólico, pero este fenómeno que se llama hematohidrosis, ¿no? De sangre y agua, se puede definir quizás como un estado de profunda y grave ansiedad que provoca que se liberen elementos ahí que rompen los capilares, ¿no? En las glándulas de sudor, de tal modo que se ve teñido. Entonces quizás una explicación aquí es que el Señor, sabemos que se va a enfrentar a la cruz y eso va a ser un dolor, pero aquí quizás no es que Él está pidiendo evitar la cruz. Los discípulos están pidiendo evitar la cruz, ¿verdad? Ellos le están diciendo, tú no vas a ir a la muerte, yo voy a la muerte. El Señor sabía cuál era su camino. Él no está pidiendo evitar la cruz. Él se encontraba en una condición de shock, podríamos decir, extremo, emocional, físico, y pide al Padre ser liberado probablemente de una muerte temprana en el Getsemaní, de la angustia de lo que estaba por venir. Hay personas que están en tal estado de shock ante una situación que les produce, ¿qué cosa? Aceleración, y viene, ¿qué cosa? Un infarto, un paro, un ACV, ¿verdad? Y ahí termina. ¿Podría haber pasado con Cristo en lo humano? Probablemente sí. Y el Señor puede ser que quizás también está pidiendo aquí, Padre, pasa de mí esta copa, que no muera aquí en el huerto porque estoy tan angustiado que estoy hasta la muerte. Porque necesito llegar a la cruz para poder redimir un pueblo. Y puede ser que esto es lo que está pidiendo también el Señor. ¿En qué lo vemos? En lo segundo que dice aquí la oración, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Envió al Hijo, ¿para qué? Para redimir a la humanidad. Tal era la angustia que el Salvador estaba allí por morir. ¿Y en qué lo vemos? Mire, algunos pasajes. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, con mayúscula, Hebreos 5, 8 y 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él fue obediente, ¿no? El Salvador fue, podemos decir que nuestra redención fue ganada en el Calvario, pero no se llegó al Calvario sin antes pasar por el huerto de Getsemaní, ¿no? Y no solamente esto lo preparó para allí, sino que aún allí probablemente es parte también de lo que termina, ¿no? Allí en la cruz, nuestro Salvador padeciendo para nosotros y poder consumar la salvación para nosotros, ¿no? Jesús nos da muchas lecciones aquí. Vemos que está en tal punto de angustia, en tal punto de sufrimiento, que podría ser que podría llegar la muerte aquí de tal angustia. Y Él dice que no muera aquí, necesito llegar a la cruz. Y Señor, ayúdame a llegar allí, pero sobre todo que se haga tu voluntad.
Era tal la angustia que quizás ninguno de nosotros va a llegar a vivir una angustia tal. Pero nos enseña lo siguiente para poder terminar. Ya estamos en tiempo. Al menos dos cosas. ¿Se ha encontrado la angustia alguna vez? En angustia de muerte y dolor. Quizás suena en su mente esa melodía que escuchábamos al principio y que nos lleva a pensar de que no hay salida. Bueno, podemos imitar a nuestro Salvador y poder llevar en oración a Dios nuestro dolor y nuestra necesidad. Somos muchos los que cuando agobiados por el dolor, lo que hacemos es escondernos, es irnos al rincón, apagar las luces, no hablar con nadie y pensar que así se nos va a pasar. Y guardar y construir muros y murallas donde nadie se acerque a conocer mi dolor, a tratar con mi dolor y con mis heridas, y simplemente pensamos que el tiempo lo va a arreglar. O malabareamos o intentamos ocuparnos en un montón de cosas, incluso espirituales, para no tratar con las heridas y los dolores en nuestro corazón. Hay muchas maneras en cómo podemos tratar con nuestra angustia y nuestro dolor y nuestra necesidad. Muchas de ellas humanas, muchas de ellas entre comillas espirituales. Hay muchos que se involucran aún incluso en el ministerio para no abordar sus verdaderos problemas. Y nos involucramos en una y otra cosa. Pero si hay una actitud que debemos tener frente al dolor que nos aqueja es llevarlo a Dios en oración. Si nuestro Salvador lo hizo, entonces nosotros estamos capacitados para hacerlo. Si nuestro Salvador lo hizo, entonces nos ha enseñado también el camino de cómo tratar con nuestra angustia. No es una oración protocolar la que hace Jesús. Él no lo hace como algunos piensan, así como es con el bautismo, bueno, lo hizo para identificarse con nosotros. No, Él no va a orar palabras vacías para que lo vean y dicen, mira, el Señor nos está enseñando a orar. Él lo hace porque lo necesitaba. Y si Él lo necesitaba, entonces tú y yo mucho más. Ahora, su oración está llena de emoción. Está llena de honestidad. Está llena de dolor. Entonces, en tu oración no engañes a Dios. No engañemos a Dios orando, Señor, y con palabras, como Él dice, no oren con palabras vacías, con palabras rimbombantes. Trae tu corazón dañado, roto por el pecado. Trae tu enojo a Dios, porque muchas veces pasan cosas donde queremos, pareciera que confrontar a Dios y decirle, ¿por qué permites esto, verdad? Tráeselo a Dios. Con honestidad, con emoción y aún con todo el dolor. La verdadera oración como la de Cristo requiere un esfuerzo de apartarnos, de despejarnos de todo lo que nos distrae y acudir a Él. Pero no solo eso, sino que en su oración Jesús manifiesta también honestidad. Y eso es lo segundo que nos podemos aprender aquí. En esta oración Jesús manifiesta honestidad, pero sobre todo humildad. Él desea, sinceramente, que Dios no le haga pasar por lo que tiene por delante y lo expresa con sinceridad, sin disfrazarlo. Él expresa con sinceridad su petición. Sin embargo, por encima de eso está su compromiso ¿de qué? De hacer la voluntad de Dios. Entonces, segunda lección es que cuando vengas en oración a Dios, sé honesto con Él, pero también sé humilde, dispuesto a lo que diga el Señor, dispuesto a hacer su voluntad. El Señor nos enseña no solamente a orar, sino que nos enseña a mirar nuestro corazón, porque es allí donde el Señor quiere ganar la batalla. La batalla no tiene que ver, y lo estamos aprendiendo los miércoles, ¿verdad? No tiene que ver con nuestra conducta, no tiene que ver con nuestra religiosidad, no tiene que ver con la lista de cosas que nos ponemos nosotros mismos que tenemos que cumplir o no. La batalla está en el corazón. Y si hay un lugar donde se ha de librar y ganar esa batalla, es en la oración. No te voy a preguntar si estás orando o no, o cómo es tu tiempo de oración. Lo que te quiero preguntar es esto. Cuando estás en angustia, ¿acudes a Dios en oración? No hay mejor lugar que podamos tener
mejor conexión que podamos tener, mejor lugar donde recibir consuelo que ir allí. Ahora, cuando vas, ¿es honesta? ¿Abres tu corazón a Dios? ¿Le podemos engañar a Dios? No, pero a veces jugamos el juego de ponernos lindos y bonitos y mejores delante de Dios. No es necesario. El Señor ya lo sabe. Entonces trae todo eso que está allí y derrámalo delante del Señor con honestidad, pero con la misma humildad del Salvador. Decirle: Señor, aquí está, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial,